Y hoy, para que le cuente a la familia, tenemos con nosotros a un súper invitado. Se trata de Santiago Arjona. Él es magíster en psicología clínica, logoterapeuta y psicoterapeuta existencial. Es especialista en mindfulness y es director estratégico de Trinidad, una entidad que promueve desde el autocuidado hábitos saludables que mejoran la calidad de vida. Bienvenidísimo, Santiago, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted por aceptar y qué bueno hablar de estos temas que nos competen en familia. Arranquemos entonces por hablar y por explicar ese concepto general de los celos. ¿Qué son los celos y por qué se pueden producir? Perfecto, mira, de una definición general podríamos hablar de los celos como una respuesta adaptativa y emocional que surge cuando sentimos una amenaza hacia algo que consideramos propio o algo que consideramos importante. Entonces, desde este lugar, los celos podemos catalogarlos como una respuesta en inicio adaptativa, es decir, que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por ella, pero que con un manejo inadecuado puede desarrollar una serie de problemáticas en la medida que vamos creciendo. Bueno, importante saber entonces eso, familias. Y ahora sí, Santiago, hablemos puntualmente sobre el tema de los hermanos. ¿Por qué hay celos entre los hermanos? Y en el caso particular de ellos, ¿cuáles pueden ser los motivos? Bueno, hablando ya particularmente de las relaciones entre hermanos, es muy importante pues tener como varios puntos a considerar. Primero, hay una notable sensación de abandono cuando un hermano llega al hogar y antecede otro hermano, ¿no? Entonces se empieza a presentar una sensación de abandono que generalmente está acompañada de una mirada desde la falta de atención. Los niños generalmente empiezan a sentir que sus padres delegan una atención mayor al niño que viene en camino o al que acaba de llegar, y empieza a generarse como esta sensación de vacío interno, de perder ese vínculo importante con los cuidadores, y desde ese lugar surge casi que una especie de ansiedad por querer volver a captar la atención y no sentirse no visto. Uh-huh. Entonces, generalmente los celos entre hermanos en etapas muy tempranas tienen que ver con la posibilidad de perder la atención y de perder el vínculo que se ha construido con padres. Wow, bueno, eso suena como todo un mundo que le está sucediendo a los niños y niñas cuando llega un hermanito. ¿Cuáles son esas maneras en las que ellos y ellas empiezan a manifestar esos celos? ¿Cuáles son esas señales que nos pueden dar? Pues mira, entendiendo que los celos empiezan, como lo conversábamos, por sus figuras de apego inicialmente, los comportamientos que empiezan a verse detrás de las situaciones tienen que ver con llamar la atención a nivel vincular y vital con los papás y también poder volver a ganarse ese lugar prioritario en la familia. Todo lo que tiene que ver en celos infantiles lo podríamos catalogar de alguna manera con el lugar y la pertenencia. Entonces, desde ese lugar, al yo sentir quizás que no pertenezco, empiezo a manifestar diferentes tipos de comportamientos que, como lo hablábamos al inicio, en algún momento son adaptativos y son respuestas que me van a permitir desarrollar estrategias de afrontamiento muy tempranas para poder vincularme de maneras diferentes con el contexto, porque ya no somos uno, somos dos o somos tres, dependiendo pues de la familia. Pero los comportamientos muy puntuales, quizás que podemos empezar a ver es desobediencia o indiferencia, conductas de tipo agresivo contra los hermanos o contra los cuidadores, conductas también de tipo regresivo, es decir, tenemos comportamientos de niños que pueden tener 6, 7 años, pero es como si volvieran a etapas muy primarias, entonces empiezan a tener nuevamente enuresis o, digamos, dificultad para retener su orina, empiezan a tener comportamientos de tono de voz más infantil, empiezan a tener como esta regresión, ¿no? Como si estuvieran en etapas tempranas de su desarrollo. También podemos empezar a ver aislamiento, alteraciones en sus ciclos de sueño, ya que van más asociadas como a conductas un poquito más de tipo depresivo, problemas también en la alimentación o incluso fracasos escolares. Y a nivel artístico, que es muy, muy interesante y desde Trinidad trabajamos mucho en esto, cuando tú ves movimientos artísticos en un niño, pintura, escritura y demás,
empiezas a ver que aparecen componentes que antes no aparecían a nivel de cómo pintan a su familia, por ejemplo. Entonces puedes encontrar que pintan ellos con sus padres y su hermano aislado, o su hermano tachado, o su hermano medio borrado, como que lo difuminan, ¿no? Y es una manera también de expresar ese vacío o ese dolor o esa sensación desagradable que están sintiendo al creer que no están siendo parte de ese lugar como antes lo eran. Wow, definitivamente es muy impresionante saber todo lo que están sintiendo muchos de nuestros niños y niñas cuando llegan ese hermanito o esa hermanita al mundo. Qué interesante. Bueno, ¿hay algún punto en el que estos celos, Santiago, puedan ser buenos? Bueno, hablar de bueno o malo, quizás más que verlo como algo bueno o malo, yo creería que es vital darnos cuenta de la función que cumplen en el contexto particular, ¿no? Detrás de los celos hay una necesidad de pertenencia y de sentirme parte de. Entonces, cualquier persona, si lo pensamos a nivel general, no solo para los niños, cualquier persona que no se sienta parte de algo va a dejar de sentirse importante. Y no sentirse importante está asociado a sentir que pueden prescindir de mí, si lo pensamos en un contexto laboral. Si yo soy una ficha más, ¿qué me hace importante acá? Quizás nada me retiene. Entonces, desde ese lugar empieza a aparecer esa sensación de no pertenencia. Entonces, más que bueno o malo, es importante ver la función que cumple en el contexto particular. Entonces, aquí lo interesante es ver que detrás de estas relaciones que podemos tipificar como celos o como componentes celotípicos de alguna manera, también en relaciones de pareja podría verse, es ver que detrás de ellos hay una búsqueda por ser valorado, por ser reconocido, por ser amado y por tener un lugar también especial en el corazón y en la vida de quienes nos rodean. Entonces, desde ese lugar, claro que lo podríamos ver como algo también saludable, porque qué bueno ser visto, qué bueno ser reconocido y qué bueno también mostrarle a mi familia que si bien somos 2 o 3, cada uno tiene un lugar particular en esta historia y me gustaría ser tratado de esa manera. Eso está muy genial. Bueno, entonces, cuando nuestros niños y niñas estén teniendo estas manifestaciones, cuando empecemos a identificar estos celos, estas inseguridades, estos miedos de poder ser reemplazados, como padres, ¿qué debemos y qué podemos hacer? Bien sea para controlarlos, para erradicar esos celos o simplemente para darles un parte de tranquilidad al respecto. Perfecto, mira, pones un punto esencial. El primer punto acá también tiene que ver desde una mirada preventiva. Podemos prevenir esto con buenas herramientas, porque bueno, creo que estamos en una sociedad muy acostumbrada a la corrección, ¿no? Pero hay muchos procesos que son preventivos. Desde la prevención podríamos empezar a ver que muchas veces las dinámicas que se tienen con padres o cuidadores manifiestan de manera periódica o continua en su comunicación aspectos asociados a los celos. Entonces, como padres debemos evitar generar este tipo de contextos en las casas, incluso con temas tan sencillos como celos por objetos, ¿no? En la comunicación, no lo toques, esto es mío, tú por qué tomas esto no te pertenece. Este tipo de dinámicas empiezan a generar en los niños una mirada de, esto es lo mío, esto es solo mío, esto es propio, y desde ese lugar empezamos a tener ciertas dificultades. Entonces hay que evitar estas lógicas de relación y de comunicación verbal y no verbal en las relaciones adultas. Los juegos que vemos también en el acompañamiento de padres refuerzan en los niños las sensaciones de celos. Juegos de tipo, por ejemplo, aplaudamos el que primero se gane el afecto de papá el día de hoy. Aplaudamos el niño más inteligente hoy, el que acabe la tarea primero. Todo este tipo de juegos y dinámicas construidas desde la relación adulta también hacen que los chicos pues crezcan con una mirada de celos hacia su hermano o incluso hacia sus padres, ¿no? Hay otra manera muy importante de evitar los celos y es evitar parentalizar a los niños. La parentalización tiene que ver con asignar roles de adulto a los niños que por un lado desdibujan el rol de un hijo en el hogar y por otro lado tienen lógicas de poder de un niño frente a otro. Entonces, acuérdate que cuando no estamos en la casa, tú eres el niño más responsable y tienes que cuidar a tu hermano como el hombre más grande del hogar. Entonces, este tipo de dinámicas
empiezan a generar, por un lado en el pequeño, una sensación de, bueno, ¿quién es mi padre acá? ¿No? Entonces hay un celo detrás, bueno, entonces si a él le están delegando esto, pues yo quiero eso, qué bueno que le deleguen esto, entonces yo quisiera ser mi hermano más grande, o a veces pasa con los pequeños, ¿no? Tú eres un niño muy impulsivo, entonces lo que vamos a hacer es que tu hermano pequeño, que es más tranquilo, te va a enseñar a ti a tranquilizarte. Entonces este tipo de dinámicas de comparación hace que los chicos empiecen a generar una relación, digamos, de tipo celosa. ¿Qué tenemos que evitar también? Territorialismo, ¿no? Entonces los territorialismos en casa y en las relaciones también fomentan esta mirada que puede desarrollarse detrás de los celos. Entonces hay que promover la igualdad desde la diferencia. ¿Sí? Somos iguales, somos hermanos, no parentalizamos, pero cada quien tiene su situación específica, tiene sus capacidades específicas y desde este lugar fomentamos el talento de cada uno de ellos sin lo comparativo. Es más como por este lado, es evitar estas lógicas, ¿no? Y familias, es súper importante que escuchemos esto porque muchas de estos comportamientos, muchas de estas frases, yo creo que todos los hemos escuchado, todos las hemos dicho alguna vez y lo hacemos de manera muy inocente. Por supuesto que nosotros no queremos hacerle ningún daño a nuestros niños y niñas, pero qué bueno entender que estas frases, que estas responsabilidades que no les corresponden a los niños también pueden empezar a generar ciertas cosas. Entonces, qué bueno es aprender esto. Y ya vamos a seguir hablando entonces con Santiago, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con muchísimo más en Un País, Muchas Familias. Estás escuchando Un País, Muchas Familias en Exploremos. El espacio para compartir. Un país, muchas familias. Y continuamos en Un País, Muchas Familias, hoy hablando con Santiago Arjona, quien es magíster en psicología clínica, logoterapeuta y psicoterapeuta existencial. Además tiene un montón de experiencia, es especialista en mindfulness y hoy nos está compartiendo un poco sobre este tema de los celos entre hermanos. Ya hemos hablado sobre qué son los celos, por qué se pueden dar, cómo podemos manejarlos, cómo podemos más bien prevenirlos. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos en una situación como padres en que nuestros hijos ya están teniendo estas manifestaciones de celos, que de pronto se ponga un poco intenso? Como padres, ¿qué debemos hacer? Perfecto. Entonces, para seguir con el tema, es muy importante darnos espacios individuales con cada uno de nuestros hijos. Muchas veces, detrás de la atención, estamos buscando este lugar de tener un espacio de intimidad con nuestros cuidadores. Entonces, los padres deberíamos permitirnos sacar espacios individuales con cada uno de nuestros hijos, también para conocer un poco más qué es lo que les está activando el celo, ¿no? Porque muchas veces vemos la reacción o vemos la conducta evidente, pero detrás de ella hay muchas situaciones emocionales, pensamientos o lógicas que nuestros hijos pueden tener que no es fácil verlos si no sacamos un espacio individual con ellos. Entonces, es muy importante sacar espacios con cada uno de ellos. Por otro lado, debemos dejar a un lado la comunicación donde construimos pequeños emperadores, ¿no? Que esto es un síndrome muy famoso en la actualidad y es el síndrome de aquel niño que toma el lugar incluso de exigirle a sus padres lo que debe pasar y de ordenar la lógica en casa, ¿no? Entonces es el hijo mandando. Y eso también aumenta las sensaciones de frustración, porque al final son niños todavía y no tienen la capacidad de relacionarse como adultos. Entonces, una manera muy fácil de trabajar con esto es entender que si bien mi hijo es alguien valioso e importante, no debemos mandar mensajes que son únicos e irrepetibles, como si fueran los niños más prodigiosos o los únicos en el mundo, porque esto aumenta una sensación donde como yo merezco todo y soy el niño más importante, exijo también desde ese lugar. Entonces debemos normalizar también la comunicación, expresar afecto, expresar cariño, plantearles lo lindo y hermoso que es tener a cada uno de ellos en el hogar con sus diferencias,
con sus maneras de ver el mundo, pero también normalizando el que también son parte de un todo más grande, ¿no? Hay más niños, hay más personas en el mundo, y pues qué bueno también generar esa lógica de igualdad en el cual pues cada uno desde su particularidad también hace parte de un núcleo más grande. Debemos dialogar con ellos, dialogar no en los episodios de celos. Cuando el celo está activado, que también es una activación emocional, debemos trabajar en acompañar en la regulación emocional del niño, acompañar desde lo empático, desde la mirada, bajarnos al nivel de nuestro hijo, poderlo contener con nuestra presencia, decirle que estamos ahí. Para los padres es muy importante trabajar en su presencia corporal, porque muchas veces el mensaje que damos como adultos no pasa por la palabra, pasa por el terreno no verbal. Entonces, desde ese lugar es mirar también cómo nos estamos relacionando con nuestra corporalidad, cómo le permitimos un espacio de descarga seguro donde el niño pueda surgir con su emoción, porque son emociones importantes. Toda emoción tiene detrás algo importante. No lloramos por nada, lloramos por algo valioso. No nos da rabia cualquier cosa, nos da rabia lo que nos importa. Entonces, desde ese lugar es poder acompañar la emoción, dejar que transite con un límite claro, y es no golpear, no insultar, sino dando pautas de, bueno, acá puedes expresarte, y cuando el chico baje su nivel de impulsividad y reactividad, ahí más adelante sí tendremos un espacio para el diálogo, un diálogo donde podamos mostrarle de manera positiva qué esperamos de él. Ahí hay que quitar la lógica de la negatividad o del no hagas esto. En vez de trabajar el no, trabajar el sí. Lo que quiero que hagas es esto. Entonces la mente tiene la capacidad de guardar una información mucho más fácil, hablando de manera positiva y no desde una lógica negativa. Entonces, acompañar desde este diálogo es muy importante, fomentando la comunicación abierta y acompañando cada momento que pase esto. No debemos dejar pasar estas situaciones. Siempre son situaciones que pueden ser muy pedagógicas y educativas a nivel emocional y mental. Entonces, sería como una de las recomendaciones, y evitar la comparación. Yo insisto mucho con esto cuando trabajamos con padres, y es evitar las comparativas, porque eso aumenta la sensación de celos. O sea, tengo que ser como mi hermano entonces, ¿no? Entonces, desde ese lugar, es muy importante también evitar la comparativa, y por el contrario, estar en un lugar centrado para poder acompañar a nuestros hijos cuando hay esta reactividad. Muchísimas gracias, Santiago, por habernos contado todo esto. Aprendimos un montón, no solamente de los celos, sino de muchas cosas chéveres para la crianza de nuestros hijos. Esperamos que tengan un resto de noche muy bonita, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Vamos a hacer